A raíz de los ataques del 2001, septiembre 11, sobre las Torres Gemelas y sobre el Pentágono, un especialista en la religión musulmana islámica decía que él entendía que estos dos blancos no fueron escogidos al azar, sino fueron puntos estratégicos, estratégicamente escogidos por el enemigo, que se proponía al atacar las Torres Gemelas dañar, destruir el poder económico que esas torres representaban, y que como el Pentágono representaba el poder y la arrogancia militar de los Estados Unidos, que ese fue ese segundo blanco. Y lo irónico es que estos hombres supieron escoger armas norteamericanas para hacerle daño al poderío norteamericano. 3 aviones de American Airlines. Yo menciono eso a manera de comparación de cómo el enemigo del pueblo de Dios ha trabajado y se ha enfocado en dos blancos también, en dos puntos estratégicos. Y todos los errores, todos los problemas que la iglesia ha cosechado en los últimos 2000 años derivan de dos fuentes que el enemigo se ha propuesto dañar o destruir. La primera es la palabra, que al ser predicada es olvidada, es ignorada, es distorsionada, es minimizada, es alegorizada, es relativizada, es marginada, es pragmatizada, comercializada y abusada. Y el próximo blanco es el liderazgo de la iglesia, un liderazgo en descrédito, no solamente dentro del seno de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. El abuso de la palabra y el descrédito de su liderazgo. Ahí están las dos fuentes cardinales, esenciales de todos los males de la iglesia en 2 milenios. Y de esos dos todavía pudiéramos resumirlo a uno solo, el liderazgo de la iglesia, porque es el liderazgo que abusa, comercializa, manipula, minimiza, olvida, ignora la palabra de Dios. Y es por eso que yo he querido escoger en esta mañana un texto del libro de los Hechos, capítulo 6, en un momento crucial del crecimiento de la iglesia, porque nosotros entendemos que ahí estamos como iglesia, en un tiempo crucial de nuestro crecimiento. Y es importante que nosotros veamos bíblicamente cómo estos hombres respondieron y se levantaron a la altura del desafío y del reto. Versículo 1, capítulo 6 del libro de los Hechos. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Escucha. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, gracias de nuevo por tu palabra inspirada. Una vez más, Dios, te pedimos que esa misma inspiración, a través de tu Espíritu, pueda hacer con tu siervo, que tú pases tus carbones encendidos sobre sus labios,
Que tú le des gracia y verdad y poder en la predicación de lo que tú has inspirado y que nosotros podamos ser inspirados por lo que oigamos. Permite, Dios, que tu iglesia se levante a la altura de su llamado para esta época. En Cristo Jesús. Amén. Nosotros vemos en un momento dado cómo los apóstoles reorganizaron la iglesia en un momento en que la iglesia se lo exigía debido al crecimiento numérico de la misma. El contexto es bien sencillo. La palabra comienza a ser predicada, no había ninguna organización de ningún tipo, no había la necesidad, los apóstoles lo hacían todo. Y en la medida en que la iglesia comienza a crecer, en el capítulo 2 de esa historia hay 3,000 nuevos conversos. Mueves las páginas y 2 capítulos más tarde hay 5,000 hombres. No sabemos cuántas mujeres, cuántos niños o adolescentes, pero hombres ya habían 5,000. El crecimiento se estaba haciendo difícil de manejar. Y es precisamente en ese momento que surgen nuevas quejas, nuevos desafíos, nuevas dificultades, nuevas presiones, y ellos tienen que responder a las nuevas necesidades. De esta misma manera, nosotros hemos entendido en este año que hay nuevo crecimiento, nuevos desafíos, algunas quejas. Esos son parte de los dolores del crecimiento, no lo podemos evitar, pero que se hace necesario levantarnos a la altura del desafío que Dios pone delante de nosotros. Y eso es lo que hace unos meses atrás, en un retiro personal, yo comenzara por revisar mi propia vida, mi propio hogar, mi propio matrimonio, para luego continuar pasándole revista a una serie de cosas en medio de las cuales todavía aún estamos, pero que son cruciales en la estructuración de la nueva fase, nueva etapa de crecimiento de la iglesia. Esta reestructuración de la membresía obedece a parte de esa revisión y más viene de camino. Esto es vital si nosotros vamos a abrazar lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Pero vale la pena porque es su causa. Y cuando estos apóstoles que comienzan han abrazado su causa, se dan cuenta que ellos no pueden continuar haciéndolo todos. Ellos entienden que se hace necesario la división de 2 grupos de líderes. Nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la administración de la palabra, porque no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra para atender mesas. Lo podemos hacer, pero no es conveniente. De manera que nosotros recomendamos que entre ustedes puedan ser escogidos 7 hombres, no cualesquiera. La idea no era que servir mesa lo podía hacer cualquiera tampoco, no, 7 hombres llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, con buena reputación, que ustedes conozcan, con un buen testimonio entre la congregación, y que ellos puedan ayudarnos a atender a las necesidades físicas de estas viudas que estaban en queja, quizás con razón, y que ellos puedan ayudarnos a terminar de ministrar al resto del cuerpo de Cristo. Pero nosotros entendemos como apóstoles y primeros ancianos de la iglesia que se hace mandatorio la dedicación al ministerio de la palabra y al ministerio de la oración. Cuando ellos reorganizan sus prioridades, escucha el resultado, versículo 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes, los líderes judíos, obedecían a la fe. Cuando la iglesia tiene clara su prioridad, cuando la iglesia tiene clara su organización y su estructura, la iglesia entiende que necesita continuar haciendo. Y en la medida en que la iglesia creció, resulta que el manejo de la palabra, el entendimiento, la profundización de su conocimiento continuó avanzando. Hasta el punto que cuando tú llegas al capítulo 18 del libro de los Hechos, te encuentras con un hombre de nombre Apolos, que es calificado como elocuente y poderoso en las Escrituras. Elocuente y poderoso en las Escrituras, ya él tiene ese adjetivo.
ferviente de espíritu. Dice el versículo 26 de Hechos 18, que no solamente era ferviente de espíritu, sino que hablaba y enseñaba, escúchame, con exactitud las cosas referentes a Jesús. Y que él comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Este hombre ya tenía la atención del pueblo, hablaba con exactitud, era poderoso en palabra, era ferviente en espíritu. Y resulta que un día, esta pareja, Aquila y Priscila, lo escucharon. A este hombre que ya predicaba con poder y con exactitud. Y esto es lo que dice: cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Escucha, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando la palabra crecía, no solamente crecía en términos de por dónde corría y se esparcía, la palabra crecía en profundidad de entendimiento. Y tienes a un hombre poderoso en palabra, ferviente en espíritu, con exactitud de las Escrituras. Aquila y Priscila lo escuchan y dicen, le falta algo. Lo llaman aparte. Y él tiene la humildad de someterse a sus recomendaciones y le explicaron aún con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Cuál fue el resultado de él entender más exactamente la palabra de Dios? Escúchalo. Él refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando, manejaba ahora con más precisión, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Procura estar preparado siempre para presentar defensa, apología de la esperanza o de la razón que hay en ti. Eso nos dice Pedro. Mientras los apóstoles fueron los primeros ancianos de la iglesia y se dedicaron al estudio y la administración de la palabra, estos primeros hombres que eran modelos de lo que iba a llegar a ser todo el diaconato, se iban a comenzar a dedicar entonces a otra área de la administración, organización de la iglesia, por los dones diferentes y llamados que Dios hace. Ahora, eso no le impedía que ellos no pudieran compartir la palabra. Felipe era uno de estos 7 y era un evangelista. Y Esteban era uno de estos 7 y murió predicando la palabra. Pero sus dones principalmente estaban en otra área que no eran lo que era enseñanza y predicación de la palabra, donde estaban los dones de los apóstoles y primeros ancianos de la iglesia. Y es interesante o penoso ver cómo hoy, entre estos megatítulos de profetas y apóstoles y hasta patriarcas, como hemos estado hablando, el simple título de pastor, anciano o diácono ha ido desapareciendo en medio de lo que es la iglesia de Dios. Ya nadie quiere ser ni anciano ni pastor, de apóstol para arriba y pronto serafines y querubines. Y yo quiero hablar en este día de hoy de esos dos tipos de líderes, ancianos y diáconos, porque estamos reorganizándolos en el día de hoy, o en este momento. Escucha lo que estos diáconos debían ser: hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de esta tarea. Posteriormente sabemos que Febe llegó a ser diaconisa. Pudiéramos decir lo mismo de las diaconisas. Mujeres de buena reputación, llenas del Espíritu y con sabiduría. Claro, porque hasta para servir mesa se requiere de cierta sensibilidad, cierta sabiduría para saber cómo hacerlo. Y la efectividad de mi servicio depende de la llenura del Espíritu en mí. No importa cuál sea su servicio, llenura determina eficacia de su ministerio, de su ministración o de su servicio. Y los apóstoles entonces y primeros ancianos se iban a dedicar precisamente al ministerio de la oración y al ministerio de la enseñanza. Ahora nota cómo es que ellos los dicen: nosotros nos dedicaremos. Pero usted necesita conocer un poco del sentido, del sabor y la fuerza del original, porque no es como que ellos dijeron, bueno, dedíquense ustedes a eso y nosotros nos vamos a dedicar a esto.
No, la palabra ahí que es traducida como nos dedicaremos es proscartereo. ¿Sabes lo que significa proscartereo? El ser ferviente en algo, el ser constantemente diligente en ese algo, el atender asiduamente a algo, el dedicarse fijamente en algo, el caminar constantemente en algo. Pero resulta que ese algo era la palabra y su enseñanza. Fervientemente, asiduamente, continuamente, constantemente en la palabra. Al final del año 1995, principio del 96, siendo yo cabeza de anciano en la iglesia donde estaba en Estados Unidos y estando la iglesia sin pastor en ese momento, se constituyó, como siempre se hace en aquella nación, un comité de púlpito, un pulpit committee, que va a buscar ese candidato. Y se me pidió entonces, como cabeza de anciano, que escribiera un documento, que apenas lo acabo de revisar porque estaba archivado, donde yo pudiera exponer a los ancianos de la iglesia, al resto de los líderes, acerca de el carácter y responsabilidad de un pastor. Y yo titulé ese documento, ahora se lo traduzco, What does it take to be a pastor? ¿Qué se requiere para ser un pastor o anciano? Es la misma palabra, el mismo título, la misma función, la misma responsabilidad. Excepto que en aquella ocasión lo escribía como anciano, en esta ocasión lo escribo como cabeza de ancianos o pastor cabeza de esta iglesia. Y ciertamente lo que escribí hace 12 años, 13 casi, es lo que hoy expongo, es la misma convicción. Fue un documento crucial para mi vida, porque 3 meses después yo sería ordenado como pastor y 2 meses más tarde sería enviado a República Dominicana a levantar la iglesia que hoy dirijo, encabezo junto con otros líderes. Me ayudó a entender antes de comenzar lo crucial de este llamado de ser anciano o pastor de una iglesia, de una grey por la cual Cristo dio su sangre. Me confrontó y me hizo la pregunta, ¿tú quieres realmente asumir tal responsabilidad? Me ayudó a ver, y con esto me despedí de la iglesia, el texto de Hechos 20, donde Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso y se reúne con ellos para hacerle las últimas advertencias del peligro inminente en que ellos iban a incurrir tan pronto él los dejara. Y cómo le advierte que él, después de su partida, mejor dicho, se levantarían lobos feroces de entre ellos mismos, con la intención de destruir la grey. Y yo no voy a revisar este texto hoy, porque hace unos meses atrás, no recuerdo exactamente dónde estábamos en la serie, pero yo hablé de este texto y Dios no me deja mentir, esa misma tarde nosotros los ancianos nos retiramos y tuvimos un tiempo de retiro revisando muchas de las cosas que hemos estado revisando. Pero este documento comenzaba haciendo varias preguntas. Y estas son las preguntas que están plasmadas allí. ¿Qué es un pastor o anciano? No hay diferencia en el Nuevo Testamento entre esos dos individuos. ¿Qué tipo de persona debe ser? ¿Qué califica a una persona para ser pastor? ¿Quién lo elige? ¿Qué es lo más importante en la vida de ese líder? ¿Son sus dones? ¿Sus talentos? ¿Su preparación académica? ¿Su carácter? ¿O su llamado? Y yo me recordaba y le recordaba a la congregación en ese tiempo que lo que hace a un pastor no es su reputación, sino su carácter. Lo que él es ahí en la intimidad, donde nadie lo ve, pero que Dios escudriña. Que lo que hace a un pastor no es su conocimiento, sino su sabiduría para manejar las situaciones complejas de la grey. Que lo que hace a un pastor no es su título, sino su llamado, el favor o no de Dios reposando sobre él por un llamado en particular que el Espíritu de Dios le ha hecho y que él ahora necesita asumir. No son sus dones, es su cuidado de las ovejas y cómo él observa sus vidas
las corrige, las amonesta, pero las protege también. De todas esas, el llamado necesita estar por encima de todas las cosas. Yo puedo tener el carácter, pero no todo el mundo que tiene un carácter santo ha sido llamado a ser pastor. Yo puedo tener los dones, pero no todo el mundo que tiene los dones ha sido llamado a ser pastor, porque no lo son. Si no tengo el llamado, no puedo ejercerlo. Una vez Dios me llama, Él me equipa y me da los dones y la preparación y la dirección necesaria. Bueno, pero como una de esas preguntas dice, ¿quién los elige? ¿Quién los hace? ¿Quién les da la autoridad? Si lo hacemos como la palabra manda, la palabra nos instruye a quién los elige. Hechos 20, versículo 28. Tened cuidado de vosotros, le dice Pablo a los ancianos de Éfeso, y de toda la grey, escúchame, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Quien los hace es el Espíritu Santo, para que ellos puedan pastorear sobre la grey que Él, Dios, compró con la sangre de su Hijo. Y Pablo se lo ponía en este contexto para que entendieran lo serio del llamado. No es una función, no es un cargo donde yo envío un currículum y aplico. Es algo que Dios hace sobrenaturalmente y luego me pone sobre ovejas que el Hijo compró con su sangre. Ni el llamado, ni la gente sobre la cual estamos supuestos a liderar son poca cosa. ¿Quién los hace? Bueno, Efesios 4:11 vuelve y nos da idea. Él, Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién? Él, Cristo. Él los hizo. Bueno, pero nunca hemos oído la voz de Dios audiblemente en la congregación que diga, fulano es pastor. No lo hemos oído. Entonces, ¿cómo lo hacemos en términos prácticos? El libro de los Hechos tiene instrucción. En Hechos 14:23, Pablo y Bernabé eligieron los ancianos. En Tito 1:5, Pablo dice, te dejé en Creta para que tú eligieras a los ancianos. En la iglesia primitiva, los líderes, Pablo, Bernabé, Tito, Timoteo y el resto, ellos eligieron los ancianos. Y así lo hemos hecho nosotros. Bueno, pero alguien me hacía esta pregunta en el curso de 7 pilares de la fe ayer. ¿Y cómo yo sé? Y aunque esa pregunta o la respuesta pareciera como difícil, realmente más sencillo de lo que usted piensa, por la iluminación que Dios les da o nos da por su palabra. Y esto es ampliamente reconocido en términos ministeriales. Tiene que haber un llamado interno y tiene que haber un llamado externo. El llamado interno es aquella pasión que el llamado siente por hacer las cosas que su función demandan, requieren que se hagan. Ese es el llamado interno de Dios. Por eso lo tengo cuando antes no lo tenía. ¿Por qué? Porque de repente Dios puso en mí pasión para hacer aquello que mi cargo requiere y demanda. Ese es el llamado interno. ¿Y el llamado externo cuál es? El llamado externo es la evidencia en la congregación de que cuando la persona ejerce su don, pasión, llamado interno, otros son ministrados. Y la congregación afirma y confirma el llamado interno. Uno no puede estar sin el otro porque posiblemente no hay llamado. Y eso es como ocurre y eso es como ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. Bueno, pero ¿qué hacen? Sabemos que es la administración de la palabra, pero eso no es lo único que usted hace o los otros ancianos de la iglesia hacen. Claro que no. Tenemos que comenzar a explorar el significado de esa palabra, pastor, anciano. Recuerde que no importa si yo digo pastor o anciano, estoy hablando del mismo espécimen.
todo el mundo, en su gran mayoría, para no ser absolutista, está de acuerdo que esos son dos palabras diferentes para referirse a la misma función. La primera palabra es prosbúteros, de donde viene la denominación presbiteriana. Y el significado llano de esa palabra es simplemente blanco en cana, que yo adquirí recientemente. Pero en el contexto neotestamentario no implica simplemente avanzado en edad. La idea en el significado original es que usualmente personas blanco en cana han adquirido sabiduría de la vida. En el contexto espiritual, entonces, un anciano debe ser alguien con sabiduría espiritual para manejar el pueblo de Dios. No tiene que ver con edad cronológica. Timoteo fue hecho pastor a una edad muy temprana y Pablo le escribe y le dice, no deje que nadie menosprecie tu juventud. Y de él vamos a hablar más adelante. Jeremías fue constituido profeta a la edad de 17 años. Pero esos individuos a su temprana edad necesitaban llenura del Espíritu para tener sabiduría y poder manejar los asuntos del pueblo de Dios. La segunda palabra en el Nuevo Testamento traducida como anciano o pastor es episcopos. Y la raíz griega implica un supervisor, alguien que observa, alguien que vigila, alguien que supervisa. Ahora yo tengo dos cosas que voy entendiendo de esta posición. Debe tener sabiduría y debe usarla para vigilar, supervisar, guiar. Pero estas no son las únicas dos palabras que aparecen. Hay una tercera que literalmente significa pastor y es poimen, traducida como pastor. Y el poimen se supone que era una persona que cuida, que atiende, que alimenta y protege el rebaño. Ahora tengo una mejor idea, y todavía no queda más por explorar, pero tengo una mejor idea. Debe ser una persona con sabiduría que supervisa y al mismo tiempo cuida, alimenta, protege el pueblo de Dios. Y en el día a día, entonces, ¿cómo se traduce eso? Bueno, si tú comienzas a pensar en el Antiguo Testamento y piensas que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo de hoy, deben haber similitudes en la manera como Él cuidó en el Antiguo Testamento y como Él cuidó ahora, aunque hay grandes diferencias. En el Antiguo Testamento tú tenías la figura del profeta que estaba supuesto a presentar la palabra de Dios, la voluntad de Dios y confrontar al pueblo con su pecado. Tú tenías otra figura que era la figura del sacerdote que estaba supuesto a cuidar del pueblo, intercedía por el pueblo. Si tú eras curado de lepra, tú ibas y te presentabas a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos eran una especie de cuidadores de tu alma, de tu vida, intercedían por ti ante Dios. Tenía el profeta que le hablaba al pueblo de parte de Dios, tenía el sacerdote que le hablaba a Dios de parte del pueblo. Y tenía al rey como líder de la nación. Israel era una nación y era un pueblo de Dios al mismo tiempo, era la misma cosa. Pero el rey era el líder. En el Nuevo Testamento Dios toma las tres funciones y la pone sobre una sola función del pastor o anciano. Cuando el pastor o anciano predica y expone la palabra de Dios y confronta el pecado del pueblo, eso es su función de profeta, su función profética. Cuando él ora por el pueblo, cuando él cuida del pueblo, cuando él escucha al pueblo, cuando aconseja al pueblo, ese es su cuidado, esa es su función sacerdotal. Pero el pastor o anciano tiene una función capital y es que como líder necesita proveer la visión, la dirección, marcar el paso y decir para dónde vamos. Porque él es las tres cosas para ese pueblo de Dios. Y en la medida que la iglesia crece, se forma un cuerpo de ancianos y de pastores que deben estar proveyendo todo eso, ese cuidado, esa dirección. Como profeta, entonces, él es un maestro. Él es un maestro y él es un predicador. Él es un expositor de la palabra de Dios. Tanto así que cuando Pablo le escribe a Timoteo para que sigan organizando las iglesias, porque las iglesias no comenzaron organizadas, pero lo que muchas veces no conocemos es que estas iglesias se llegaron a organizar.
no podían tener el impacto que tuvieron sin organización. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, ya no podemos continuar de esta manera. Aquí hay requisitos para ser ancianos, aquí hay requisitos para ser diáconos. Las iglesias, las congregaciones tienen que estar organizadas. Él le da una serie de requisitos. Y uno de esos requisitos dice: apto para enseñar. Uno de los requisitos para ancianar es que él tiene que tener el don de la enseñanza. En su función profética, él necesita enseñar, ser apto. Y cuando usted busca esa palabra en el original de ser apto para enseñar, didácticos, implica el tener habilidad, conocimiento, entendimiento, profundidad y claridad al hablar. Eso no es cualquier cosa. Es la palabra, la mente, el corazón de un Dios infalible, santo, santo, santo. ¿Cómo vamos a manejar eso? Con superficialidad. Apto, didácticos para enseñar. Cuando tú revisas los requisitos para diáconos y pastores, son los mismos, excepto que el pastor o anciano necesita ser un didáctico. Esto no dice que el diácono no pueda enseñar, pero él puede diaconizar sin tener esa habilidad, porque su función no la requiere. Pero en su función de maestro de la palabra, este individuo necesita inyectar pasión en los seguidores. Todo buen maestro es un buen estudiante. Usted no puede ser un buen maestro sin ser un buen estudiante primero. Decía un profesor de microbiología que yo tuve: estudiante significa estudiar antes de venir. Y eso mismo, usted estudia antes de ser maestro. Necesita ser un buen estudiante y necesita tener pasión para que él pueda decir como el salmista: oh, cuánto amo tu ley. ¿Cómo le vamos a pedir a las ovejas que tengan esa pasión por la palabra que yo no tengo? Cuando yo pueda decir: oh, cuánto amo tu ley, yo puedo ir donde las ovejas y decirle: ustedes necesitan aprender, conocer, estudiar, manejar, atesorar la palabra, hasta decir: oh Dios, cuánto yo también amo tu ley. Pastor, pero si yo no tengo eso, pídaselo a Dios. 365 días de todo un año yo le pedí a Dios pasión por su palabra, pasión por su palabra. No me des nada más este año que no sea pasión por tu palabra. Y hasta que no la tenga, no la quiero enseñar. Es más, no la debo enseñar. Oh, cuánto amo tu ley. Y la autoridad de Dios comienza a fluir. A fluir. ¿Y qué es lo que le da autoridad? Al hablar, predicar, enseñar. Al maestro, número 1 es la unción, el favor de Dios sobre su vida. Número 2 es el conocimiento de la palabra y la precisión con que maneja la palabra. Perdónenme que lo repita una vez más. Procura presentarte ante Dios como obrero aprobado que maneja con precisión la palabra de verdad. Su conocimiento y la precisión, la exactitud con la que él maneja su palabra le da autoridad. Y finalmente su integridad. La coherencia entre sus palabras y sus hechos. Oye lo que ocurre cuando Cristo aparece en la escena. Él comienza a enseñar. Las multitudes comienzan a llegar. Y de repente dicen que las multitudes decían: oh, ¿y qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? Coma. Porque le hablaba como uno que tenía autoridad. Nota que el comentario no es: ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? Jamás habíamos oído hablar de eso. Eso no es lo que el comentario es. El comentario es que lo nuevo que esta enseñanza comenzó a traer fue la autoridad con que era predicada. Wow. Y entonces Cristo comienza a observar a los demás maestros
los escribas, los fariseos, y ahora él tiene que, después de haberlo observado, hablarle a las ovejas. Oye lo que él le dice en Mateo 23, 2 y 3. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Están enseñando la ley de Moisés. Se han sentado en la cátedra de Moisés. Son los maestros. Oye lo que le dice. De modo que haced y observad todo lo que os digan. Claro, porque están enseñando la ley. Están sentados en la cátedra de Moisés. Haced y observad todo lo que os digan. Escucha cómo termina el texto. Punto y coma. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ahí estaba la diferencia entre la autoridad del maestro y el descrédito de los fariseos. Ellos decían, pero no hacían. El maestro decía y hacía. La congruencia entre sus palabras y sus hechos. Eso le daba autoridad. ¿Y para qué enseñan entonces estos pastores o ancianos? La palabra nos dice. Es tan bueno saber que la palabra responde todas estas preguntas. Efesios 4:11, una vez más. Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, escucha, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Cuando comenzamos había un grupo de parejas, yo lo enseñaba. Luego había 2 grupos de parejas, yo lo enseñaba a los 2. Una semana uno, la próxima semana el otro. Hoy hay 15 grupos de parejas, yo no enseño ninguno. Mi labor no es continuar enseñando grupos de parejas, es capacitar a los santos para que ellos hagan la labor del ministerio. De manera que yo pueda abrazar otros desafíos y retos que Dios envíe a mi vida. Ahora, para ejercer cada una de esas cosas necesita modelar integridad, y es la integridad que genera confianza. Eso es como se da. Primero hay un caminar de integridad y luego hay una generación de esa confianza. Mira lo que decía el fundador de Visión Mundial, Ted Engstrom. Cuando una persona pierde el respeto, es una enorme lucha cuesta arriba para reganarlo, si es que alguna vez puede reganarlo. Wow. Cuando una persona pierde el respeto, reganarlo no es tarea fácil, es una lucha y es cuesta arriba. Si es que alguna vez esa persona que te perdió el respeto te lo puede volver a dar. Y esa es la razón por la que cuando Timoteo comienza a leer estos requisitos que Pablo escribió, recuerden que estas epístolas eran enviadas a congregaciones y a individuos, pero era para ser leída en la congregación. O sea que un día Timoteo tuvo que pararse ahí y decirle: hermanos, dice el apóstol Pablo que estos son los requisitos. Cuando él comenzó a leer estos requisitos de 1 Timoteo 3, a partir del versículo 2, entendiendo esto que yo acabo de decir ahora de la integridad, el primer requisito, escucha cuál es: un obispo, anciano, pastor, misma palabra, debe ser irreprochable. Oye lo que no dice perfecto, no dice perfecto. Pedro no lo fue, Pablo tampoco. Pero en sentido general, el consenso, porque quizás hay 1, 2 o 3 o 5, pero el consenso de quienes le conocen es que él es un hombre de integridad. El resto de lo que sigue es simplemente cómo él debe ser íntegro, cómo él debe ser irreprochable, en qué áreas. 1, como marido, él debe ser de una sola mujer. Como padre, él debe tener hijos sometidos. Y de acuerdo al texto de Pablo a Timoteo, es hijos creyentes. Pistas, no apistas, pistas. ¿Y cómo mal debe ser en su testimonio e irreprochabilidad? Sobrio, prudente,
de conducta decorosa, no contencioso, no avaricioso, no un recién convertido, no sea que se envanezca. Escucha este requisito importante ahora. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. No podemos dar cabida a que gente allá afuera piense que el liderazgo de aquí adentro está en descrédito. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él necesita buena reputación dentro y fuera de su iglesia. ¿Por qué? Porque este cuerpo lo compró Cristo con su propia sangre. Le dolían tanto sus ovejas que dio su vida por ellas. Y lo que está en juego es su gloria y su causa, su nombre y su santidad. La integridad es vital para el ejercicio de esta función. Decíamos que no tenía que ser una persona avanzada en edad, Timoteo no lo fue. Sin embargo, a pesar de la juventud, tiene que ser una persona de peso, sobrio, una persona prudente. Mira cómo Pablo se lo dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Timoteo, no permitas que alguien piense que porque tú eres joven no lo puedes hacer. Bueno, Pablo, pero ¿y cómo los convenzo? Escucha a Pablo ahora. Antes, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Timoteo, tú quieres credibilidad por encima de tus años, lo que necesitas es ser un ejemplo. Y necesitas ser un ejemplo en palabras, en conducta, en fe, cómo confías en Dios, en pureza de vida y en amor, cómo amas a las ovejas. Necesitas ser modelo. Tu juventud será olvidada por ellos. Dios te va a dar el respaldo que tú necesitas. Pablo, ok, estoy aquí, estoy batallando, estoy joven, estoy luchando. ¿Qué hago? Yo voy a llegar ahora, Timoteo. Escucha lo que Pablo dice. Entre tanto que yo llego, en buen dominicano, ve cogiendo ahí en lo que yo llego. ¿Qué hago mientras tanto? Escucha la instrucción. Ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Tres versículos más adelante. 2 cosas, Timoteo, quiero que cuides. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas. ¿En qué, Pablo? En tu conducta personal y en la enseñanza. Lo que vas a hacer para ti es que va a ser un ejemplo en palabras, en acción, en fe, en amor. Para los otros, te vas a ocupar de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto de ti mismo como para los que te escuchan. 2 cosas Timoteo tenía que hacer. Pablo se las resumió. Timoteo, no es tan difícil, no es tan complicado. Necesita 2 cosas: tu cuidado personal y el cuidado de las iglesias. Cuando miras los requisitos para diáconos o diaconisas, exactamente lo mismo. Marido de una sola mujer, de buena reputación, sobria, hospitalaria si es diaconisa. 1, 2, 3, la misma cosa. Lo único que no encuentras es didácticos, aptos para enseñar. Ellos pueden enseñar, pero no es un requisito para su función. Y de esta misma manera, en la forma en que hemos estado revisando el ministerio por ministerio, persona por persona, de esa misma manera estamos preparándonos para lanzar todo eso. Si la iglesia no se organiza, llegamos a donde íbamos a llegar para el resto de la historia de la iglesia. Pero Dios tiene una visión mucho mayor que hasta donde hemos llegado en los primeros 10 u 11 años de la iglesia. Créame en el corazón, yo no soy una persona emotiva, emocional, que vive pregonando una cosa y otra.
Pero créame que yo sé que Dios tiene una misión monumental delante de nosotros y hay un reto monumental que nosotros necesitamos enfrentar, abrazar y levantarnos a la altura del reto. La oración no es Dios, danos retos conforme al tamaño de nuestros hombres. ¿Qué clase de oración es esa? Dios, danos hombres conforme a la altura de tus retos. Ese es el llamado. Esa es la oración de la hora. Eso es donde tenemos que encumbrarnos. No podemos amedrentarnos, no podemos acomodarnos. No podemos desviarnos por el camino de la menor resistencia como hacen los ríos. Este es el llamado, esta es la hora de su llamado, la hora de la oportunidad. Esta no es la hora de enviar 12 espías y de volvernos amedrentados porque hay gigantes. Sabemos que habrá gigantes, pero nuestro Dios es mayor que nuestros gigantes. Esta es la hora de hacer como Josué y Caleb. ¿Y estos gigantes? ¿Qué gigantes? Míralos ahí, yo no los veo. Necesitamos Josué y Caleb para esta hora, hermanos. Es una hora gloriosa porque es la hora del Señor. Es una hora extraordinaria porque Dios nos está llevando y nos está colocando en una oportunidad preciosa, no solamente para nuestro país, pero Latinoamérica. Pero escuchen, nada de eso es para enorgullecernos. Lo único que eso hace es empequeñecernos ante la grandeza del Dios que hace, orquesta, equipa y al final solamente poder decir, es por tu gracia y tu perdón que podemos ser instrumentos de tu amor y de tu obrar. ¿Habrá nuevos retos? La pregunta es si estoy dispuesto a levantarme a esa altura. Cuando nos ponen en una posición, la posición en sí es una prueba. Decía alguien, si tú quieres probar una persona, no hay mejor prueba que darle poder. Y la posición, aún en el mejor sentido de la palabra, es poder, porque te da la oportunidad de hacer cosas. La posición nos prueba mi orgullo, prueba mi valor, prueba mi sentido de escuchar la voz de Dios, prueba mi sentido del tiempo, prueba mi habilidad de percibir su visión y abrazarla. Prueba mi conocimiento de las Escrituras, la precisión con la que la manejo. Un obispo debe ser un hombre de integridad irreprochable. Pastor, pero ¿y por qué eso tan alto? ¿Cómo es que Dios tiene un estándar tan alto? Lucas 6:40 tiene la explicación y con eso termino. Un discípulo no está por encima de su maestro. Mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Las ovejas serán como sus maestros. Y Cristo dice, mi compromiso es con los maestros para que ellos dirijan, cuiden, enseñen, amonesten, sanen, fortalezcan, iluminen el camino de mis ovejas. Mira si Cristo entendió bien esto. Todavía mejor manera de terminar este mensaje. Que Él va a restaurar a Pedro y tiene un encuentro con Pedro y le hace 3 preguntas. Y donde la mayoría de las personas se han enfocado es en la manera como estas preguntas sobre el amor van de aquí para allá y terminan ahí. A mí realmente no es eso lo que me llama la atención, pero más o menos este fue el juego de palabras. Pedro, ¿me agapas? ¿Me amas incondicionalmente? Señor, sí, yo te fileo. Te amo como hermano. Pedro, ¿me agapas? Sí, Señor, yo te fileo, Señor. Pedro, ¿me fileas? Jesús contesté en de baja.
sí Señor, yo te fileo. Y todo el mundo ha predicado sermones enteros acerca de eso. Y cómo tenemos que amar incondicionalmente. A mí lo que me llama la atención no es eso. Es obvio que Cristo puede amarme agapemente y yo tengo un amor condicional en mi naturaleza humana caída. Eso es lo penoso y triste de mi condición realista, y la acepto. La respuesta de Cristo, la respuesta de Pedro es lo que a mí me llama la atención. Pedro, ¿tú me agapas? Sí, Señor, yo te fileo. ¿Alimenta mis ovejas? Pedro, la manera como tú vas a probar tu amor es alimentando mis ovejas. Pedro, una segunda vez, déjame tratar de nuevo. ¿Tú me agapas? Sí, Señor, yo te fileo. ¿Apacienta mis ovejas? Si tú realmente vas a probar que me amas, lo vamos a ver en la vida de mis ovejas. Cómo las apacienta, cómo las guía, cómo las aconseja, cómo las dirige, cómo las protege, cómo las cuida, Pedro. Pedro, una tercera vez y por última. ¿Tú me fileas? Sí, Señor, yo te fileo. Pues ¿sabe qué, Pedro? Alimenta mis ovejas. Por segunda vez, aliméntala. Tercera vez, alimenta, apacienta, alimenta. Los apóstoles lo entendieron. Cuando se llenaron de cosas, dijeron, amados, no podemos. Pedro está aquí. Antes del Señor partir, recibió un llamado. Alimenta, apacienta, alimenta. Aquí estamos nosotros. Lo único que podemos hacer es seguir ese llamado. Nos dedicaremos a la administración de la oración y de la palabra. Y vosotros hacer el resto del trabajo. Y la iglesia creció, se multiplicó y derrumbó todo un imperio.